Sector fluvial. De la tarde con 3 minutos en toda la República del Paraguay. Seguimos aquí en las 7:80 en Radio 1 de Marzo hasta las 4 de la tarde. Estamos hablando de la logística multimodal en este caso, aquí a través de Paraguay Fluvial. De hecho, en este bloque ya le tenemos también, por supuesto, aquí presente, agradeciendo enormemente la predisposición y el tiempo para llegar hasta aquí, hasta Radio 1 de Marzo. Está con nosotros ya el director de la DINATRAM, el señor Juan José Vidal. 33 grados la temperatura, dice. Lindo calor afuera realmente. ¿Cómo está, director? Muchas gracias por el tiempo. Bienvenido a esta edición de Paraguay Fluvial. ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes, para la audiencia. Sí, bastante calorcito afuera. Sí, efectivamente. Bueno, y hablando de calor, la temperatura en el sector con el conflicto de los camioneros y compañía fue descendiendo un poco esa temperatura también, lentamente, por lo menos por ahora, ¿no? Gracias a Dios ahora estamos con un clima agradable. Por lo menos seguimos conversando, ¿verdad? Sí, está bien. Bueno, hablamos antes de salir al aire, por supuesto, un poco de todo lo que significó esa crisis tan importante. No recordamos, de hecho, a nivel de la historia, una crisis tan prolongada. Y nos imaginamos el nivel de afectación que ha tenido también, por supuesto, cómo ha significado tener que entrar a intermediar desde el gobierno nacional a un conflicto tan importante para un sector que también es importante porque a través de la logística se mueve toda la economía también prácticamente aquí en nuestro país, director. Realmente yo estuve buscando ahí entre los archivos de la institución y fue la crisis más grande que hubo, la más larga. En lo que tiene que ver con el transporte de cargas, ¿verdad? Y sí, o sea, afectó a muchos sectores, afectó incluso a la ciudadanía en general, pero gracias a Dios se llegó a un resultado positivo y hoy en día se está pudiendo regularizar de a poco todo lo que estuvo parado, ¿verdad? Claro. ¿Cómo empezó todo el tema del conflicto? Porque el ajuste de los precios del valor del flete al menos se da casi anualmente. Siempre se está, más todavía cuando estamos en épocas cuando comienza la época de la zafra y compañía, habitualmente suele haber reuniones multilaterales donde se van ajustando un poco, de hecho, los valores de los precios de los fletes a nivel nacional por lo menos. Pero, ¿qué fue lo que derivó en esta ocasión la crisis tan aguda que se dio? Bueno, durante este año hubo una primera reunión en febrero donde se había acordado una planilla de precios. Eso se volvió hubo un incumplimiento por parte de un sector, entonces hubo una primera crisis en mayo, donde en el Palacio de Gobierno volvieron a haber reuniones con los gremios, se volvió a acordar una planilla de precios, que eso posteriormente vuelve a haber un incumplimiento y ahí desemboca en la crisis que hubo, en el cierre de las rutas, en el paro de los camioneros. Entonces, donde ellos venían buscando un proyecto de ley porque decían que ya no querían un acuerdo porque estaban cansados de los acuerdos incumplidos, no querían un decreto porque tenían la experiencia de que en la época de Fernando Lugo salió un decreto y eso se atacó de inconstitucional, se dio la inconstitucionalidad de ese decreto. Entonces no querían, ellos solamente querían el proyecto de ley. Bueno, como un proyecto de ley no depende del Ejecutivo, y el Ejecutivo buscando destrabar la situación, entonces se sienta, le llama a todos los sectores a sentarse a una mesa y trabajar en una solución. Y fue una mesa bastante complicada, donde primero se levantó un sector, no quiso participar de la mesa, posteriormente otro de los sectores no quiso participar. Y bueno, no se pudo dar el decreto consensuado por todas las partes, pero el Ejecutivo logra sacar ese decreto y en tiempo récord conformamos la mesa y empezamos a trabajar. Si bien las primeras reuniones que se dieron no fue para trabajar en lo que ordenaba el decreto, trabajamos en destrabar la situación y por suerte llegamos a firmar un acta de entendimiento operativo, como le llamamos, ya que los camioneros no querían saber nada de la palabra acuerdo. Y en eso estamos trabajando ahora.
La diferencia que tenemos hoy es que el Estado por primera vez se involucró en el problema. Anteriormente siempre actuaba de testigo y los incumplimientos volvían y no. Hoy en día el Estado está activamente participando y controlando, o mejor dicho, velando por el cumplimiento de ese acuerdo. Desde el acuerdo se firma a las 11 de la mañana, se levanta el paro y a las 5 de la tarde recibimos la primera denuncia ya de incumplimiento de los precios acordados, ¿verdad? Pero a través del comité donde están representadas 5 instituciones del Estado, pudimos dar una respuesta rápida y se soluciona ese problema. Y bueno, todas las denuncias que venimos recibiendo día a día, las estamos dando una salida lo más rápido que se pueda, a través de algunas de las instituciones que estamos en el comité. A partir de este acta de entendimiento que fue mediados de agosto aproximadamente, ¿no? 19-20 más o menos, sí, fue. Más o menos. A partir de ahí las reuniones de la mesa técnica a lo que quieren llegar es un acuerdo del precio del flete final, pero también apuntan a la formalización también, ¿no? Y a la transparencia dentro del sector transporte. Claro, hay una cosa para aclarar antes, ¿verdad? El comité lo que va a establecer es el costo operativo. Okay. O sea, un costo operativo referencial. Hoy lo que se acordó para poder levantar es un precio. ¿Cuál es la diferencia? El precio establece un porcentaje de ganancia para los camioneros. El costo no va a incluir una ganancia de los camioneros. Entonces, lo que hoy tenemos es una tabla de precio acordada entre ellos, donde el Estado sí está velando por el cumplimiento y el respeto por esos precios acordados. Nosotros sí estamos trabajando, desde ahora se le contrató a la consultora MF, quien va a hacer un estudio para sacar una planilla de costo operativo. También se habló con la Universidad Nacional de Asunción para que ellos también puedan hacer un estudio paralelo. Y desde la INATRAN que nosotros tenemos un estudio técnico donde establece el costo sin ningún porcentaje de ganancia sobre los camioneros. O sea, nosotros, si bien el acuerdo habla de una tregua por 60 días, el resultado probablemente recién lo tengamos en 90 días, pero ese plazo lo vamos a ir hablando. Tenemos buen relacionamiento dentro del comité y yo creo que no va a haber ningún problema de llegar a ese plazo sin volver a tener una medida de fuerza. Okay. ¿Qué tal, director? ¿Cómo le va? Bien. Yo creo que es un sector bastante duro, pesado, por cierto, la carga, definitivamente. Pero ¿cómo se entiende para que la gente normal entiende cuando se establecen los precios sobre las ganancias? A ver, ¿cómo se puede graficar eso? Bueno, o sea, ellos al pactar dicen, bueno, la planilla realmente es bastante extensa, no tengo en mente, ¿verdad? Sí. Pero ellos dicen, bueno, de tal puerto a tal, o de tal silo a tal puerto que tiene X cantidad de kilómetros recorridos, entonces ahí se paga un precio por kilómetro recorrido. O por kilómetros transportados. Sí. Y el flete de retorno, que sería ya flete no vacío. Verano, sino sí. Que cuando hay un flete de retorno, que sean fertilizantes, otras cosas, hay un precio un poco menor sobre eso. O sea, en ese precio sí está incluido, o sea, se subentiende que está incluida la ganancia del camionero. Cuando nosotros tengamos el resultado del comité, eso va a ser el costo. O sea, no se puede pagar por debajo de eso, pero lo que después negocien el camionero con la intermediadora y la intermediadora con las agroexportadoras, cuál va a ser el precio final, eso ya es una negociación privada donde el Estado no se va a meter, ¿verdad? Pero sí va a controlar de que no se pague por debajo de ese precio claro. Que se establezca. Sí. Yo estuve transitoriamente cuando se produce el paro de camioneros en Brasil, porque fuimos a hacer una cobertura deportiva y me costó hacer 1000 kilómetros en pleno paro hasta Porto Alegre. Terrible fue. Definitivamente eso trajo una historia antes y después en el tema de la logística en el Brasil. Porque a partir de esa problemática también se empezó a generar con más fuerza
el tema de las rutas fluviales internas en Brasil, que empezó a hacer competencia de ellos. Ahora, en otros países, definitivamente para tener una referencia, hay un marco regulatorio que dicta el Estado, o el Estado tiene una injerencia dentro de ese marco regulatorio que se puede aplicar y que puede resultar en este conflicto. Bueno, nosotros, o sea, Brasil tiene una ley que aprobó no hace mucho también, regulando también el costo operativo. O sea, siempre y cuando el Estado regule sobre el costo, no hay ningún inconveniente. Donde el Estado no puede entrar a regular un precio, una ganancia, como inicialmente en el proyecto que los camioneros quisieron presentar al Congreso. Tenía un margen de ganancia del 25%, que eso fue lo primero que ellos desistieron, o sea, dijeron no, vamos a sacar el porcentaje de ganancia porque eso era inconstitucional. O sea, salga como ley, salga como decreto, no podemos nosotros, ya que tenemos una economía de libre mercado, regular una ganancia. Entonces, ahora, cuando hablamos del costo, sí. ¿Por qué? Porque pasa que muchas veces no hay un equilibrio de poderes en las negociaciones del sistema. Y ahí es donde el Estado tiene que entrar a decir, bueno, señores, acá esto tiene que ser justo para todas las partes. Si habláramos, director, de la actualidad, digamos, más allá del conflicto puntual que se da ahora y que bien nos explicabas cómo está la situación actualmente, ¿cómo se encuentra el sector de la logística terrestre de cargas específicamente en nuestro país? Y hablo esto porque realmente Paraguay ha tenido importantes crecimientos en industrias, como por ejemplo en empresas maquiladoras, otras inversiones a nivel extranjero también que está viniendo, y eso naturalmente aumenta también el uso de la logística. Si miráramos un ranking a nivel, obviamente Brasil lidera por una cuestión del territorio, Argentina se va en segundo lugar, pero en general, haciendo una comparativa justamente, si miráramos cada sector y un poco un parámetro de cómo lo encontramos hoy, en general, ¿cómo se encuentra Paraguay en cuanto a la logística terrestre? Bueno, nosotros tenemos una cantidad importante de camiones, ya que sí, es correcto lo que decís, Brasil por la extensión de territorio que tiene, y Argentina también evidentemente que mueven mucho más que Paraguay, pero nosotros somos un país que prácticamente el mayor porcentaje se mueve por tierra, se mueve por carreteras. Nosotros no tenemos un sistema, o sea, si bien tenemos un sistema fluvial donde tenemos una importante cantidad, creo que es la tercera flota del mundo, barcos que tenemos, nosotros no tenemos una red ferroviaria, por más que hoy el ministro Vince con el presidente de FEPASA están por Seúl viendo un proyecto de tren de carga. Nosotros no tenemos una red ferroviaria, o sea, o transportamos por río o transportamos por tierra. No tenemos otro sistema, ¿verdad? Porque el transporte aéreo es muy caro, o sea, no tiene competencias, salvo que sean algunas ciertas mercaderías, o sea, no es competencia, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo estamos? O sea, tenemos un parque muy amplio que ahora lo estamos trabajando en la formalización de ese sector, porque realmente no tenemos hoy en día una información cierta de qué porcentaje del sector es formal y qué porcentaje es informal. De hecho que el viceministro de Tributación hablaba de que hay 14.000 camiones inscriptos. Nosotros tenemos una base de datos de más de 40.000 camiones. Y ahora pedí que hagan, porque nosotros teníamos prácticamente en una bolsa metido todos los camiones, ¿verdad? Entonces ahora estamos haciendo el trabajo de discriminación, porque la DINATRAN regula desde camiones de 2.500 kilos que tienen rueda dual atrás hasta estos tractocamiones que transportan 49.000 kilos, ¿verdad? O sea, y estaban todos en un mismo sistema, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacer la discriminación, cuántos camiones están en
en cada parámetro, y esa información la vamos a cotejar con la de Hacienda para ver qué cantidad realmente es formal y qué cantidad es informal. Y como bien dijimos, o sea, el trabajo del comité no solamente apunta a establecer un costo referencial, sino que formalizar a todo el sector, porque también tenemos un montón de intermediadoras que son informales, ¿verdad? De hecho, que ahora lo estamos haciendo en la DINATRAN, un registro ya de las intermediadoras, y en este momento solamente están pudiendo operar en el mercado aquellas intermediadoras que estén dentro del registro de la DINATRAN. O sea, le tocaría hacer un censo también a la DINATRAN, ¿no? Están realizando eso. El decreto nos exige dos cosas: un registro de intermediadoras y un censo de camiones. Y estamos trabajando en eso. Que también es histórico, director. ¿También le toca a usted? Es decir, lo que abunda, ¿sabes? Que en el interior el famoso trato a púa. ¿Me entendés? Me lleva por tanto y no sé qué cosa, empiezan las discusiones y ahí. Me parece justo, porque es una forma es una formalización. Decir, no es tanto como estás diciendo, no es me llevas por tanto. En tal puerto o en tal silo hay una carga de tanto, y el camionero se va a buscar la carga, y cuando le cargan se entera cuándo se le va a pagar. Mira. Así se manejaba, ¿verdad? No, entonces es un precio extorsivo eso. Si vamos a tomarlo así, ¿verdad? Yo no soy abogado, pero me parece nada más. Totalmente. Volviendo un poco a la pregunta, hablando un poco de lo que es la actualidad también del sector de camiones. De aquí a unos años, definitivamente, Paraguay actualmente es un país muy atractivo para inversiones internacionales. Se está desarrollando lo que es el corredor bioceánico. Van a haber más industrias, definitivamente. Entonces, miremos aquí un horizonte de 5 o 10 años más adelante. La flota de camiones, naturalmente, va a crecer más. El tema de bitrenes también en un momento fue algo bastante conflictivo que derivó inclusive a paros inclusive. Sin embargo, no sé si eso todavía se mantiene vigente o es una cuestión que ya se descartó por completo. Y pregunto esto porque en realidad sabemos que hay un sector muy fuerte del camionero que está en contra, pero no sabemos a futuro si eso puede terminar siendo una alternativa para el nivel de volumen de carga que van a existir. Y imaginémonos ese tipo de camiones recorriendo lo que es el corredor oceánico, ¿verdad? La palabra bitrén es una palabra prohibida. Bueno, no, de hecho que en el gobierno anterior se había hecho un corredor exclusivo un corredor donde se permitía el ingreso de bitrenes. Eso trajo una crisis bastante importante también, que a comienzos de este gobierno se abroga la ley de bitrenes, ¿verdad? Ya. Pero entendemos que la bioceánica es una vía que sí o sí va a tener que permitir el ingreso de los bitrenes, porque no podemos atajar, ¿verdad? Pero de hecho que eso es algo que se está trabajando y se va a hacer en forma transparente, no como se hizo anteriormente, porque ese fue el problema con los camioneros, que a ellos se les prometió una cosa y después el gobierno emite un decreto totalmente a escondidas de los camioneros. Estoy hablando por lo que escuché que me dijeron, o sea, no tengo certeza, pero que ahí viene el problema. Entonces, de hecho que ahora lo vamos a hacer porque tenemos que entender, o sea, así como todo evoluciona, la tecnología evoluciona, el transporte también evoluciona y hay cada vez camiones más grandes, o sea, están los bitrenes, rodotrenes, camiones muy grandes que ya están circulando por Brasil, por Argentina, en ciertos corredores, y que son temas que los tratamos en la reunión del subgrupo 5 de transporte del Mercosur, y que tenemos que hacerlo aquí en Paraguay, pero vamos a hacerlo en forma transparente y con la participación de todos los sectores. Porque si este gobierno tiene algo, es que en todo siempre se le da participación a los sectores. Nada hace el gobierno por sí solo. Exactamente. Hablando de la misma evolución que va a llegar a futuro y considerando que de hecho aquí a unos 10 años o un poco más va a haber una revolución en cuanto al tipo de combustión de la movilidad a nivel general, a nivel mundial, digo, ¿verdad?
Europa piensa los expertos que en Europa se tendría un reemplazo del 70% de lo que es la movilidad a combustión a lo que es la movilidad eléctrica. Los camiones no están exentos, por supuesto, digo, de ese cambio. De hecho, ya hay marcas que están lanzando camiones eléctricos. No sé si la Dinatran también, por supuesto, participa en ese tipo de procesos que sabemos que el gobierno dentro del Plan 2030 tiene un punto que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. ¿Y cómo podría ser, imaginando a futuro, por sobre todas las cosas, podría ser una realidad ver circular camiones eléctricos aquí por nuestras rutas? Yo creo que sí. Bueno, primero que nada, les quiero contar de que en la penúltima reunión del Mercosur, del subgrupo 5, Paraguay se anotó como un corredor eléctrico que va a conectar con Brasil y Argentina, ¿verdad? Y estamos trabajando no tanto en carga todavía, pero sí en la parte de pasajeros, de el cambio de la flota por colectivos eléctricos. Solamente que la pandemia vino un poco a retrasar todo esto por el tema de las inversiones. O sea, cambiando un poco, yendo un poco a pasajeros, en media y larga distancia, yo siempre tuve el honor de decir que Paraguay tiene una de las mejores flotas de Sudamérica. Estamos al mismo nivel de Brasil y estamos por encima de Argentina. De hecho que los que vienen de Buenos Aires a Asunción en colectivo siempre prefieren las empresas paraguayas antes que las argentinas. De ahí que nos crea un poco de problema con las instituciones en la Argentina, pero es así, esa es una realidad. Y estábamos trabajando en eso, y con el tema de la pandemia, todas esas inversiones que aproximadamente 20 millones de dólares al año que se estaban haciendo en compra de nuevas unidades, eso desde que vino la pandemia, lastimosamente hoy no tenemos inversiones de las empresas de transporte, y en reuniones que tuvimos sí nos dijeron que más o menos por 5 años no van a haber inversiones, ¿verdad? Lastimosamente, ¿verdad? Pero sí ya estábamos hablando del tema y es una conversación bastante interesante, porque si bien la unidad de transporte tiene un costo más elevado, los costos variables son muchísimo más bajos en las unidades eléctricas que en las unidades de combustión. La certificación, y por último, director, la certificación de logística justa, Fire Logistics Certification, Paraguay Fluvial, es justamente un medio el primer medio a nivel mundial certificado en logística justa, por el acompañamiento que hacemos justamente a través de este espacio al desarrollo de la logística a nivel regional, a nivel país. La Dinatran también es la primera institución del Estado en Paraguay en obtener esta certificación. Sí, fuimos la primera institución pública en Paraguay en obtener la certificación de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, cosa que me dio mucho orgullo a mí de llegar a esa certificación, y quiero aprovechar la oportunidad siempre para agradecerle a Ricardo Partal, el presidente, a Héctor Vargas, que es el gerente general, y que nos ayudó muchísimo en llegar a eso. Incluso el año pasado fue el sede del Congreso Mundial, del Foro Mundial, que me tocó participar como disertante, y tengo el orgullo de decir que fuimos la primera institución pública en certificar. Exactamente, y por supuesto lo que es la certificación, sí, vamos a entrar en contacto justamente con Héctor Vargas de Costa Rica también, director de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, y nos va a hablar más ampliamente porque es muy importante, por sobre todas las cosas, por esto que nos estabas comentando, de cómo se da a veces esa cuestión del manejo de la logística. La certificación logística justa justamente garantiza que la empresa, institución u organización certificada trabaja con reglas claras. Así que es muy importante fomentar también que también... Ellos aplicaron definitivamente eso. ¿Cómo? El rumbo aplicaron en estas negociaciones. Exactamente, sí, definitivamente. Entonces, que también podría ser un valor agregado para las empresas que demuestren que trabajan con reglas claras, ¿verdad? En el sector de transporte logístico.
No, de hecho que es lo que buscamos, ¿verdad? De que yo asumí la Dirección Nacional de Transporte, lo primero que hice fue abrir la institución, buscar la transparencia, recibirle a todas las empresas y a todos los gremios de igual manera, sean empresas que tengan 300, 500 colectivos, como ser, por ejemplo, Santaniana, Nuestra Señora de la Asunción, o empresas que tengan 10 colectivos, ¿verdad? O sea, se les recibe de la misma manera, se le da la misma atención, y de transparentar todo lo que hacemos. De hecho, que fuimos la primera institución pública en transmitir en vivo nuestras aperturas de sobre. Ahora con el comité técnico del o sea, estamos publicando todo lo que hacemos. O sea, tal vez de repente no lo contamos antes porque hasta no tener cerrado un acuerdo o algo así, pero después publicamos todos. En el Consejo de la INATRAN, todas las resoluciones del Consejo están en nuestra página web. O sea, tratamos de transparentar todo y trabajamos sobre todo en lo que es la implementación de la fiscalización electrónica en rutas para ya que el control que hace la INATRAN en ruta se basa en un 90% en documentación. Entonces, de hacerlo ya no a través de fiscalizadores, sino que de la tecnología, y eso, si Dios quiere, para enero del año que viene eso va a estar 100% funcionando. Excelente. Director, muchas gracias por el tiempo, gracias por permitirnos por supuesto, esta amena charla que también es muy nutritiva y constructiva sobre todas las cosas para un sector tan importante como es el sector de la logística multimodal también que se desarrolla en nuestro país. Así que realmente muy agradecidos por el tiempo, por haber llegado hasta aquí, hasta los estudios de Radio 1 de Marzo. No, gracias a ustedes por la invitación y estamos siempre a las órdenes. Muchas gracias. Son las 3 de la tarde con 30 minutos en toda la República del Paraguay. Estamos siendo presentados por Puertos